Hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a la lectura correspondiente al día de hoy. Vamos a empezar con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Recuérdame, Padre, que no conozco el significado de nada, incluso esto que vamos a estudiar hoy. No sé, por lo tanto, cómo responder. Mas no me valdré de todo eso que creo haber aprendido en el pasado para que me sirva como guía ahora. Estamos en el libro de texto, realizando hoy la lectura del capítulo 3, la percepción inocente, el subcapítulo o epígrafe 2, los milagros y la percepción verdadera. 1. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Empieza este párrafo recordándome que no hay medias tintas en este curso. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. O reconozco la verdad o sigo viendo ilusión. O reconozco la luz o prefiero seguir en la oscuridad. O me reconozco como ese santo hijo de Dios que soy, o sigo viéndome como el cuerpo que he creído ser siempre, en esta ilusión. Acepto entonces ver la luz o ver la oscuridad, ver el todo o ver la nada, ya que esos conceptos no pueden coexistir. O son completamente verdaderos o son completamente falsos. O veo a Dios o veo este mundo de ilusiones al que creo pertenecer. Me dice que cuando me comprometa, finalmente, veré entonces o la verdad o las ilusiones, pero no puedo ver ambos. No obstante, me dice que un compromiso firme con la oscuridad es imposible. Si reconociéramos que el ego es solamente oscuridad, ya habríamos renunciado a él. No estaríamos en esta aparente indecisión. No estaríamos queriendo arreglar el mundo de la forma para que sea más agradable. No estaríamos queriendo hacer del mundo un lugar mejor para seguir creyendo que pertenecemos a él.
No hay nadie que haya vivido, que no haya experimentado alguna luz. Todos hemos experimentado esa santidad en algún momento. Por más leve que haya parecido esa experiencia, hemos experimentado esa santidad. Hemos vivido pensamientos amorosos, aunque haya parecido ser solo un instante. Nadie es capaz de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. Y nadie es capaz porque reconocemos, aunque sea levemente, ese espíritu eterno que somos. Porque reconocemos que seguimos siendo tal como Dios nos creó. Pero entonces empieza esta lectura haciéndome consciente de que soy yo quien decide si veo la ilusión o si veo la realidad, que es lo que soy, la verdad, mi santo ser, el reconocimiento de ese espíritu eterno que soy. 2. La inocencia no es un atributo parcial. No es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se conviertan en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. La inocencia entonces me hace ver la verdad. La inocencia, me decía la lectura anterior, el epígrafe 1, que la inocencia es sabiduría. Y aquí me dice que la inocencia no es un atributo parcial. O soy inocente o no lo soy. Y me dice que la inocencia no es real hasta que no sea total. No puedo decir que soy parcialmente inocente. Eso lo que querría decir es que creo que puedo perdonar algunas ilusiones, pero que otras me cuesta un poco más. Que creo que hay grados de dificultad en los milagros, que por eso sencillamente me aferro a algunos errores. La inocencia no es un atributo parcial y no es real hasta que sea total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. Si yo creo entonces que hay cosas más difíciles de perdonar que otras, significa entonces que estoy viendo grados de dificultad. Significa que estoy creyendo en los niveles. Si yo creo entonces que a algunos hermanos sí puedo verlos perfectamente santos e impecables, pero a otros definitivamente no, porque esos parece que sí cometieron errores a los cuales yo quise dar realidad, pues eso es a lo que se refiere aquí con un actuar de manera insensata. Porque estoy viendo separación, porque estoy viendo diferencias. Entonces, esa inocencia no va a pasar a ser sabiduría hasta que no generalice esa forma de ver. Hasta que esa forma de ver no sea de aplicación universal. Hasta que no aplique a todo y a todos por igual, sin hacer excepción, sin ver separación, sin creer que algunos hermanos son diferentes de otros. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente.
O sea, que siempre ves la verdad. Eso es lo que es la percepción verdadera o la percepción inocente, el reconocimiento de la santidad en todo y en todos. 3. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad de Dios existe realmente. Eso es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada, porque solamente ven la verdad. Los inocentes solamente reconocen la verdad. Entonces no sufren de una percepción distorsionada, no ven una forma, no ven un cuerpo alrededor del cual parece solamente haber errores. No ven esas figuras, ven al Cristo. Ven la santidad en el hermano y por lo tanto en ellos mismos. Cuando tienes entonces esa desconfianza en algún hermano, cuando crees que algún hermano no va a hacer las cosas como crees que tiene que ser, pues entonces estás percibiendo separación. En esa desconfianza que parece que tienes con tu hermano, estás viendo que él es completamente diferente a ti. Estás pensando que esa persona va a hacer algo en contra de lo que estás pensando, o diferente, con alguna variación, que no va a hacer las cosas como tú quieres que se hagan. O sea, te está inspirando desconfianza. Cuando no tienes confianza en alguien, cuando estás desconfiando de ese hermano, estás dando testimonio de tu creencia, de que esa persona no está en su mente recta. Crees que esa persona entonces va a hacer algo malo, va a hacer algo incorrecto. Estás dudando entonces de su mentalidad recta. Estás viendo entonces separación entre ese hermano y tú. Y me dice que difícilmente este puede ser un marco de referencia para el milagro. Una mente milagrosa es una mente que no ve diferencias. Una mente milagrosa es la mente que se reconoce una con su hermano, que ve esa unicidad. Nos unimos a nuestros hermanos para ofrecer milagros en una única mente, sin ver diferencias, sin ver separación. Eso es poner nuestra mente en modo milagro. Así que si yo creo entonces que mi hermano va a hacer algo distinto, diferente, erróneo de lo que yo podría hacer, significa que estoy poniendo ahí una barrera. Estoy viendo diferencia entre él y yo. Esa falta de confianza produce asimismo un efecto desastroso. ¿Por qué? Porque cancela, anula, limita el que pueda obrar un milagro, porque estoy poniendo esa barrera. El milagro percibe todo tal como es. El milagro percibe únicamente la verdad. Desde mi santa mente entonces reconozco la santidad de mi hermano, lo veo uno conmigo, no veo diferencias y ofrezco un milagro y recibo milagros también.
Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. Entonces, si estoy viendo que mi hermano no está actuando desde su mentalidad recta, o sea, si estoy creyendo que él va a hacer algo malo, algo en contra a lo que yo quiero que se haga o a lo que parece que es beneficioso, significa que al estar viendo yo que él no está en su mentalidad recta, pues yo tampoco lo estoy. Estoy viendo separación. Y el milagro lo único que hace es ver la verdad. La mentalidad recta, la mentalidad inocente, lo único que hace es ver la verdad. Y si ve la verdad, ¿qué ve? Ve perfección. No ve separación, no ve diferencias. He dicho que lo único que realmente existe es lo que crea Dios y lo que creamos nosotros con esa misma voluntad de Dios. Así que es lo único entonces que la inocencia puede ver. Es lo único que la mentalidad inocente, que la percepción recta pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada porque los inocentes siempre ven la santidad, siempre ven la verdad. 4. Tienes miedo de la voluntad de Dios porque has usado tu mente, la mente que Él creó a su semejanza de la suya, para crear falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada, entre comillas, no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. Está, por lo tanto, limitada y la voluntad no es libre de afirmarse a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Reconociendo que la voluntad de Dios y la mía son una y la misma, experimento paz, experimento el cielo. ¿Tienes miedo de la voluntad de Dios?, me dice, porque creímos que habíamos utilizado esa mente perfecta y santa que nos dio Dios para crear falsamente, para crear todo en contra de cómo había creado Dios. Dios creó lo eterno y pues entonces yo creí que estaba creando todo lo finito, todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo que en algún momento va a morir. En ese sueño de separación, yo creí que estaba creando en oposición a Dios, que estaba siendo su competencia, que lo que estaba haciendo era contra Él. O sea, que estaba usando su propio regalo, esa mente, para crear todo en contra de lo que Él había definido fuese perfección y totalidad. Pero todo formaba parte de ese sueño de separación en el que yo siempre me he creído el creador de lo que veo aquí, sin percatarme que estoy profundamente dormido en un sueño. Eso entonces hizo que sintiéramos miedo de esa voluntad de Dios, porque estábamos creando falsamente, pero en nuestro sueño creando todo diferente de como Dios lo dio, de como Dios propuso que estuviese su Santo Hijo. Estábamos creando desde esa necesidad, creando desde la calamidad, creando lo finito, la muerte, todo lo perecedero, la tragedia. Estábamos creando separación. Entonces, pues sentimos miedo de esa voluntad de Dios. Una mente aprisionada
entre comillas, porque no puede haber una mente aprisionada, no es libre porque está poseída o refrenada por sí misma. El Santo Hijo de Dios le prometió a su Padre que iba a estar con él eternamente. Recordemos que la promesa de Dios a su Hijo fue: te amaré eternamente como tú a mí. Sé tan perfecto como yo, pues nunca podrás estar separado de mí. A lo que su Hijo respondió: sí, Padre. Hizo esa promesa. Así que, al habérsele negado a su Hijo ese deseo de ser especial, sintió entonces que no era libre. Sintió entonces que si no podía crear a su propio creador, se le estaba negando esa facultad de crear. Entonces, el Hijo de Dios creyó que su mente era prisionera, que su mente estaba aprisionada. Y por eso entonces empezó a crear en esta ilusión a su antojo. Creó su propio Dios, el ego, y ha creado tantos ídolos como ha querido crear. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Cuando una mente se siente limitada, pues entonces crea falsamente, que es lo que estamos haciendo todos en este sueño, fabricando, creando falsamente, porque creemos entonces que hay una voluntad diferente a la nuestra, que tenemos una voluntad impuesta, que estamos aquí siguiendo las órdenes que parecen estar en un guión el cual yo no quiero, no acepto, que parece que podría estar mejor de otra manera. Ser uno es ser una misma mente y una misma voluntad. Y reconozco que soy uno con Dios. Aunque me crea un cuerpo separado y carente en esta ilusión, sigo siendo uno con la totalidad. Y ser uno es ser una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre son una, la perfecta armonía entre ellas es el cielo, es la paz perfecta. Cuando reconozco que no hay otra voluntad que la de Dios, cuando reconozco que la voluntad de Dios es la perfecta felicidad para su Hijo, que la voluntad de Dios es que su Hijo reconozca que es la totalidad misma, que sigue siendo tal cual fue creado. Cuando reconozco eso, experimento paz, experimento el cielo, que es la armonía entre la voluntad de la filiación y la voluntad del Padre. 5. Nada puede prevalecer contra un hijo que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son una sola mente y una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la percepción verdadera en vez de defenderse de ella, puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y, por lo tanto, pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con
cuando Él aparezca o sea percibido, entre paréntesis, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. Nada puede prevalecer entonces contra el Hijo de Dios cuando el Hijo de Dios encomienda su espíritu en manos de su Padre. Recordemos las palabras de Jesús cuando parecía estar siendo crucificado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay nada entonces que pueda contra el Santo Hijo de Dios cuando encomienda su espíritu a su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de un sueño y recuerda a su Creador. Así que toda sensación entonces de separación desaparece. Reconocemos que somos uno, que somos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que estos son una sola mente y por lo tanto una sola voluntad. Este propósito único crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Ese reconocimiento de una sola mente, una sola voluntad. Crea entonces perfecta integración y establece la paz de Dios. No veo que haya algo diferente a mí, una fuerza que va en contra mí, una voluntad ajena a la mía que quiere imponerme algo, sino que reconozco que la voluntad de Dios y la mía son una y la misma. Eso crea perfecta integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión solo la pueden percibir los verdaderamente inocentes, quienes, al ser puros de corazón, defienden la percepción en lugar de ir contra ella. Defienden esa percepción verdadera. Reconocen, soy ese Espíritu eterno, soy el Santo Hijo de Dios, mi hermano es uno conmigo. Me niego a ver separación, porque Dios nos hizo uno, en vez de defenderse de ella. En vez de querer seguir pensando, soy un cuerpo que está enfermo, tengo una enfermedad diagnosticada, soy tan carente, me hace falta dinero, estaría mejor con otra pareja, en otro país, en otra parte. Esa percepción verdadera, esa percepción inocente, llega a mí tras el reconocimiento de esa única mente, de esa única voluntad, de que la voluntad de Dios y la mía son una y la misma. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar. ¿Quiénes? Quienes procuran esa percepción verdadera, esa percepción inocente, en vez de ir contra de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar. Por lo tanto, pueden ver correctamente. Reconocen la verdad. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca y entre paréntesis nos dice o se ha percibido. ¿Por qué? Porque Él siempre ha estado. Él siempre ha estado, pero parece que no lo percibimos. Cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. Veremos al Cristo en todo y en todos. Veremos al Cristo en nosotros mismos, en nuestro hermano. Y entonces dejaremos de ver lo que parecen ser las diferencias en esta ilusión. Dejaremos de sentir esa aparente desconfianza de lo que nuestro hermano va a hacer o no. Dejaremos de pensar que nuestro hermano está actuando completamente fuera de su mente recta. Dejaremos de sentirnos diferentes y especiales. 6. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándola únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea.
Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error, y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. La manera de corregir entonces las distorsiones, esa percepción errada, es dejando de tener fe en ella. Es decidiendo dejar de ver la ilusión. Es depositando la fe en esa percepción verdadera, en esa percepción inocente. Es entregándole entonces al Espíritu Santo todo eso que parece que percibo para que me lo muestre como Él lo ve. Mientras que yo me acostumbro a ver con la visión de Cristo. Ahora que parece que necesito ayuda constante, siempre, en todo momento, pues le entrego al Espíritu Santo todo eso que parece que estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque la manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas. No quiero creer más en eso. Muéstrame, Espíritu Santo, a mi hermano como tú lo ves. Muéstrame esta situación como tú la ves. Muéstrame esto que parece que pasa como tú lo ves. Ayúdame a ver a través de la visión de Cristo. Ayúdame a estar siempre deseoso y consciente de que lo único que quiero para mí es la visión de Cristo. Encomendemos nuestro espíritu en las manos de nuestro Padre. Mantengámonos alerta siempre en favor de Dios y de su reino. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Es decir, por más que me guste esta ilusión, por más que me haya encariñado con esta enfermedad que creo que tengo, por más que me sienta a gusto con que el mundo me ofrezca cosas que creo que me placen, no voy a hacer que eso sea verdad. Es una ilusión, es la falsa creación, son las fabricaciones de este mundo. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea. Por más que quiera arreglar este mundo, por más que quiera limpiar el océano, por más que quiera hacer cosas para mejorar el mundo en el que creo que estoy, no voy a hacer que este mundo sea mi hogar. No voy a hacer que este mundo sea real. Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en ti, entonces voy a dejar de percibir todo eso que no me pertenece, todo eso que no es real, todo eso que no me describe, que no me califica, todo lo que veo en este mundo de ilusión. Voy a dejar de ver todo eso que está relacionado a ese cuerpo que he creído ser. La verdad supera todo error, y aquellos que vienen inmersos en el error y en la vacuidad pueden encontrar ese consuelo duradero en la verdad. Puedo yo entonces estar completamente sumergido en todas las ilusiones del mundo, como lo estamos todos. Pero si deseamos realmente ese reconocimiento de la verdad, si decido ver a través de la visión de Cristo, si decido que se me muestre el Cristo en todo y en todos, si le entrego todos mis pensamientos, todo lo que parecen ser mis acciones, mis decisiones al Espíritu Santo, para que me guíe, para que me muestre la verdad, para que me muestre lo que Él ve, pues entonces encontraré consuelo verdadero en ese reconocimiento de la verdad.
Cuando percibes correctamente, cancelas tus percepciones falsas y la de los demás simultáneamente. Desde mi mente ofrezco perdón a la ilusión y al perdonar esa ilusión con la ayuda del Espíritu Santo, libero a mi hermano y me libero yo con él. No estoy perdonando lo que parece que mi hermano me hizo, estoy perdonando esa aparente acción, esa ilusión, eso que creo que fue. El Espíritu Santo me ayuda entonces a encontrar esa causa, reconozco esa causa y se la entrego al Espíritu para que la sane. Y eso entonces me lleva a reconocer, tras esa sanación, que no eran más que errores imaginarios, que es precisamente la lección de la expiación, el llevarme a entender, el llevarme a reconocer que todo eso a lo que yo me había aferrado no eran más que errores imaginarios. Errores que al ser imaginarios entonces no tienen ninguna consecuencia, no tienen ningún efecto. Y por medio entonces de ese perdón me libero de esas falsas percepciones y libero a los demás junto conmigo. Porque entonces ya reconozco que mi hermano no era ese pecador, ese traidor, ese infiel, ese malvado que yo creía que era porque estaba creyendo en un error imaginario. Puesto que lo ves tal como son, le ofreces la aceptación de la verdad a todos aquellos para que también puedan aceptarla en sí mismos. Dejo de ver a mi hermano como el pecador, como el malo, como el traidor. Acepto la verdad, su verdad, que es la mía propia, que somos el Santo Hijo de Dios impecable, me libero yo y lo libero a él. Acepto entonces la corrección de esa percepción, acepto entonces esa percepción inocente, esa percepción verdadera de mi hermano, que es mi propio reflejo, así que le libero a él y me reconozco a mí como el Santo Hijo de Dios que soy. Esta es la curación que el milagro produce. La curación que el milagro produce es el cambio de percepción. Esta lectura se llama Los milagros y la percepción verdadera. El milagro me ofrece ese cambio de mentalidad, ese cambio de percepción, ese cambio que me ofrece la perfecta integración que establece la paz de Dios. Es eso lo que me ofrece el milagro. El reconocimiento de que todo eso que yo creí que veía ahí no era cierto. Y es algo que no puedo lograr por mi cuenta. Necesito a mi ayudante, necesito a mi guía, la llamada al despertar en mi mente para hacer entonces que se cambie esa percepción. Y necesito también decidir perdonar. Aunque el perdón lo hace el Espíritu Santo, yo necesito decidir que quiero perdonar, que quiero hacerlo, que quiero liberar a mi hermano, porque liberándolo a él, me libero yo. Hemos realizado la lectura del capítulo 3, la percepción inocente, el subcapítulo o epígrafe 2 en números romanos, los milagros y la percepción verdadera. Gracias a todos por su compañía, un milagro para todos.